Hola. Ahora vamos a resolver el ejemplo número 3 del capítulo de campo eléctrico. El ejemplo dice así. Tenemos una varilla delgada en forma de un semicírculo, de una semicircunferencia. Esta varilla tiene una distribución continua de carga en toda su longitud, dado por una densidad lineal de carga igual a coseno de teta, donde el ángulo teta es medido desde el eje X positivo y se mide en dirección contraria a las manecillas del reloj. Así se mide el ángulo teta. Y A es una constante que viene dado por, digamos que es coulombs por metro cuadrado. Estamos utilizando el sistema MKS. Entonces, la densidad lineal de carga depende de A coseno de teta. A, repito, es una constante. Y el ángulo teta es medido desde el eje X positivo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Así se distribuye la carga en esta semicircunferencia de ese anillo semicircular y nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico en el punto P debido a esta varilla. Como se dan cuenta ustedes, este problema se trata de una distribución continua de carga, es decir, de un cuerpo macroscópico. Ya no hay cargas puntuales, sino un cuerpo macroscópico que es una varilla en forma de una semicircunferencia y que tiene una distribución continua de carga ahí. Por lo tanto, cuando se trata de ese tipo de problema, es necesario coger un diferencial de carga en cualquier punto de ese cuerpo. Y ese diferencial de carga va a producir un diferencial de campo eléctrico en el punto, en este caso, en el punto P. Entonces, vamos a colocar acá lambda, aquí tenemos lambda, es igual a A coseno de teta. Entonces, cojamos un diferencial de carga. Supongamos que nuestro diferencial de carga es en cualquier parte que les he dicho. Tomémoslo por acá. Bueno, aquí. Tomémoslo acá. Les he dicho que el diferencial de carga se toma en cualquier parte muy general del cuerpo, ni en la mitad ni en los extremos. Coloquémoslo por acá. Ese diferencial de carga de Q va a producir un campo eléctrico en ese punto. Ahora, aquí es donde está la clave. Mire la densidad lineal de carga, es una constante por el coseno de teta. Observen que a medida que está recorriendo el ángulo teta va aumentando, el ángulo teta va aumentando. Entonces, desde 0 hasta pi medios sería acá en la mitad del semicírculo, de 0 a pi medios, observen que el ángulo es positivo. El coseno del ángulo es positivo. Por lo tanto, eso significa que la densidad lineal de carga de esto es positivo. Desde 0 hasta pi medios. Nunca lo olvides. O sea que ahí vemos que la primera parte, o el primer cuadrante de esa semicircunferencia de esa varilla, tiene una carga positiva. Repito, porque el ángulo teta es entre 0 y pi medios, y el coseno entre 0 y pi medios es siempre positivo, está en el primer cuadrante. Ahora, cuando seguimos por acá, cuando está recorriendo ya este ángulo por acá, ¿qué pasa con el coseno? Ya es un ángulo mayor de pi medios, o sea que ya estaría en el segundo cuadrante. Ustedes saben que en el segundo cuadrante, o sea, un coseno de un ángulo mayor de 90 grados ya es negativo. Por lo tanto, si eso es negativo, significa que la densidad lineal de carga en esta parte de la varilla ya tiene carga negativa, porque es una densidad lineal de carga negativa. Por lo tanto, acá ya tiene una distribución de carga negativa.
Así, según esa densidad, esa es la distribución de carga en toda la varilla. De 0 a pi medios es positivo porque el coseno de 0 a pi medios es positivo. Cuando pasa de pi medios hasta 180, o sea, en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Por tanto, la densidad lineal de carga es negativa. Significa eso que esta parte de acá, la varilla, tiene carga negativa. Entonces, cogamos el diferencial de carga. Como esta carga aquí estamos cogiendo es positiva, entonces nos va a producir acá un diferencial de campo eléctrico en esta dirección, porque la carga es positiva. Estamos tomando un cubo acá. Para un ángulo teta, llevamos aquí un ángulo teta partiendo desde el eje X. ¿Cuánto vale la magnitud de este campo eléctrico producido por ese diferencial de carga? Quiero respuestas. Entonces decimos que el diferencial de carga, la magnitud, ya la dirección la tenemos acá, y el sentido, es igual a la constante dq sobre la distancia entre el dq y ese punto. Como esta es una semicircunferencia, por tanto la distancia de acá es r, por tanto sería r al cuadrado. Esa es la magnitud del diferencial de carga. Observen que este diferencial de campo eléctrico, perdón, la magnitud no es diferencial de carga, sino del diferencial del campo eléctrico, no el diferencial de carga, porque el diferencial de carga en sí es una magnitud escalar. Estoy hablando que aquí lo que estoy calculando es la magnitud del diferencial del campo eléctrico. Descompongamos este campo eléctrico en una componente de E sub X y de E sub Y. Una componente en X y una componente en Y. Por lo tanto, por ser opuestos por el vértice, este ángulo teta será igual a esto. Por lo tanto, vamos a hallar la componente total del campo eléctrico en X a lo largo de toda la varilla y la componente total en Y de toda la varilla. Comencemos con el diferencial de E sub Y. Comencemos con el diferencial de E sub Y. Diferencial de E sub Y será igual, esta componente hacia abajo, será igual la hipotenusa, que es la magnitud de E por como estaba yendo con la componente opuesta al ángulo, sería seno de teta. Por lo tanto, observen acá, desde acá hasta acá, la componente en Y del campo eléctrico va hacia abajo, como lo pueden ver. Pero cuando ya estemos por acá, cuando ya estemos recorriendo esta partecita de la varilla, como la carga acá es negativa, el campo eléctrico va en esta dirección. Y al ir en esa dirección, la descomponemos, miremos, aquí lo podemos descomponer, lo descomponemos, bueno, ponemos acá, lo descomponemos y va a una componente en Y hacia arriba y una componente en X hacia la izquierda. Como pueden ver, desde acá hasta pi medios, la carga positiva va a producir una componente en Y hacia abajo. Y desde pi medios hasta acá, 180, como la carga es negativa, nos va a producir una componente hacia arriba. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico de la carga negativa va hacia acá. Si lo descomponemos, quedaría una componente en Y y una componente en X. Por lo tanto, la componente en Y y la componente en Y hacia abajo se van a anular. O sea que aparentemente así en la gráfica nos damos cuenta que la componente en Y se va a anular. O sea que va a ser igual a 0. Comprobémoslo. Sigamos con esto. E sub Y será igual a la integral de dE seno de teta. Coloquemos el valor de dE, la magnitud, que es este de acá. Por lo tanto, E sub Y será igual a la integral de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q sobre R al cuadrado
por el seno de teta, por el seno de teta. Por lo tanto, E sub Y sería igual. Vamos sacando constantes. Esto es una constante y R, que es la distancia en cualquier parte que tomemos de DQ hacia el punto P, tiene la misma distancia R, que es el radio. Por lo tanto, es una constante. Saquemos de una vez eso. 4pi R un sub 0 R al cuadrado, la integral de DQ seno de teta. Ahora, ¿cuánto vale seno de teta? Y DQ, veamos, como DQ es un pedacito de carga de esa densidad lineal de carga, y ustedes ya saben que lambda es igual a DQ por unidad de longitud, entonces DQ es igual a lambda por DL. Lo reemplazamos acá. Observen lo siguiente. Siempre aquí nos va a resultar una integral de varias variables. Aquí tenemos dos variables, que es carga, porque es el diferencial de carga, y el ángulo teta, que está cambiando. El objetivo acá es tratar de llevar todo esto a una sola variable. Ese es el objetivo. Primero, cogemos de Q y lo llevamos en términos de densidad de lambda por densidad de longitud. ¿Qué es diferencial de longitud? Es esta pequeña longitud de ese arco de semicircunferencia. Por lo tanto, si aquí hay un DL, un DL es este de acá, entonces desde acá hasta acá habrá un L. Para que un pequeño desplazamiento sería un DL. Ese sería el DL, ese de acá. Ese sería el DL. De acá hasta acá sería una longitud L, un pequeño arco, y un pequeño desplazamiento sería un diferencial de L. Lo reemplazamos acá, nos quedaría la constante R al cuadrado, la integral de lambda de L seno de teta. ¿Pero qué es lambda? Observen que lambda es A coseno de teta. Lo reemplazamos. Entonces sería E sub Y sería igual a coseno de teta. Como A es una constante, podemos sacar raíces de la integral. Nos quedaría A sobre 4pi R sub 0 R al cuadrado, la integral de seno de teta, que es este de acá, y lambda, que es coseno de teta, por dl. Observen que aquí tenemos ya dos variables, que es el ángulo teta y el diferencial de longitud. ¿Cómo relacionamos esta longitud con el ángulo teta? Para eso, recordemos algo de geometría, la longitud de un arco. La longitud de un arco en geometría es igual a esa distancia que viene a ser R por el ángulo que subtiende ese arco. O sea que L es igual a R por teta, por tanto un diferencial de longitud, o sea, derivando esto nos quedaría D es igual a R, ya que R es una constante, por diferencial de teta. Y observen aquí, relacionamos diferencial de longitud con el ángulo teta. Lo reemplazamos acá y observen que ya nos quedaría la integral en una sola variable, que sería el ángulo teta. Por lo tanto, esto nos quedaría E sub Y igual a A. Como D lo voy a reemplazar acá, esta R de una vez sale de la integral, nos quedaría A por R sobre 4pi R sub 0 R al cuadrado, la integral seno de teta coseno de teta por dl, pero dl vale R, que ya lo sacamos acá, por d teta. Observen que ya nos quedó la integral en función del ángulo teta. Ahora sí ya podemos colocarle los límites. Partimos desde acá, cuando el ángulo vale 0. Y recorremos todo esto para recorrer toda la varilla. Y llegamos acá. Desde 0 al recorrer todo este
la mitad de una circunferencia sería desde 0 hasta pi. 0 hasta pi. ¿Cómo resolvemos esa integral? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Una forma de resolverlo es simplemente por sustitución, haciendo u igual a seno o u cambio variable. Uno simplemente cambia variable haciendo u igual a seno de teta o haciendo u igual a coseno de teta. Eso es una forma. Pero la otra forma es recordando que eso es una identidad trigonométrica. Ay, ¿en qué me metí? ¿Cómo? Si multiplicamos 2 y dividimos por 2, nos quedaría esto. E sub y sería igual a por r. Perdón, esta r ya podemos simplificarla. Con este r al cuadrado y acá nos quedaría a sobre 4pi f sub 0 r, la integral desde 0 hasta pi de 2 seno de teta coseno de teta por diferencial de teta y lo dividimos por 2. No altero para nada esa expresión. ¿Por qué hago esto? Porque si usted recuerda en trigonometría, Voy a vomitar. 2 seno de teta coseno de teta, eso es igual al seno de 2 veces teta. Seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta. Es una identidad trigonométrica que ustedes ya deben saber eso. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Entonces nos quedaría a 4pi f sub 0 r, la integral de esto vale seno de 2 teta sobre 2 por de teta. Por teta, este 2 podemos sacarlo y nos quedaría, bueno, entre 0 y pi. Nos quedaría e sub y sería igual a sobre 2 por 4, 8 pi f sub 0 r, la integral 0 hasta pi de seno de 2 teta por diferencial de teta. Y observen que así, de esta manera, ya queda más fácil resolver esa integral. La integral de seno de 2 teta es lo siguiente. E sub y será igual a 8 pi f sub 0 r. La integral de esto es 1/2 de la integral del seno de teta es menos coseno de teta. Entonces sería menos coseno de 2 teta y colocamos 1/2 para que la derivada de esto es, la derivada del coseno es menos seno. Con ese menos nos da seno. Por la derivada interna sería por 2 con este 2 y llegamos a la antiderivada. O sea que la derivada de seno de teta es esto. Menos 1/2 coseno de 2 teta. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta pi. Repito, esta es la integral de seno de 2 teta. Hagamos lo siguiente. Hagamos esto. E sub y será igual a 8 pi f sub 0 r. Y cuando teta es igual a pi, nos quedaría coseno de 2pi. Coseno de 2pi, ¿cuánto vale? No lo sé, tú dime. Coseno de 2pi es lo mismo que tener coseno de 0. Coseno de 0 nos da 1. Entonces nos quedaría, a ver, quitemos este 1/2 y nos quedaría coseno de 2pi, coseno de 0 nos da 1. Con este menos nos quedaría menos 1. Menos por menos nos da más, porque hay que actualizar el otro intervalo. Entonces sería menos. Y con este menos nos daría más. Cuando teta vale 0, coseno de 0 nos da 1. Entonces sería más 1. Menos 1 más 1 nos da 0. Por lo tanto, E sub y es igual a 0. Y era lógico. Observen, como les había dicho al comienzo. De esta parte de acá produce una componente en Y hacia abajo. Pero ya cuando estamos integrando esta parte, que el campo eléctrico ya va hacia arriba, produce una componente en Y hacia arriba. Entonces, al sumar esas componentes en Y hacia arriba, Oye, despacio, cerebrito. la componente en Y hacia abajo se nos va a anular. Y efectivamente aquí está.
nos dio matemáticamente que la componente y vale 0. Sí, creo que tienes razón. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hallar la componente en x, este de acá. Esa componente en x, al recorrer toda esa varilla. Observen qué pasa así gráficamente. Desde 0 hasta pi medios, o sea, la parte de que tiene carga positiva, va a producir un campo eléctrico en x hacia la izquierda. Y cuando esté en la parte negativa, observen que el campo eléctrico va en esta dirección, va a producir también una componente en x de este campo eléctrico también hacia la izquierda. O sea que las componentes en x en las dos partes de la orilla se van a sumar hacia la izquierda. Por tanto, nos va a dar negativo porque apunta hacia la izquierda. Entonces, decimos que de sub x es igual, esa componente es igual a de la magnitud de esa hipotenusa, que es de E, por como es el ángulo adyacente, coseno de teta. De E coseno de teta. Por lo tanto, E sub x será igual a la integral de DE coseno de teta. ¿Pero qué es de E? La magnitud de E. La magnitud de E es esta expresión de acá. Lo colocamos acá, nos quedaría que E sub x es igual a la integral de la constante de q sobre r al cuadrado de E por el coseno de teta. Saquemos constantes. Nos quedaría que E sub x sería igual a 1 sobre 4pi r sub 0 r al cuadrado, la integral de dq por el coseno de teta. dq es lambda por dl. Vamos a resolver esto a una sola variable, como hicimos al comienzo acá. Entonces nos quedaría E sub x será igual a la constante r al cuadrado, la integral de dq, que es lambda por dl por el coseno de teta. ¿Qué es lambda? Lambda es a coseno de teta, sacamos el a, que es una constante, y nos quedaría que E sub x es igual a 4pi r sub 0 r al cuadrado, y aquí nos quedaría lambda, que es coseno de teta, que es lambda coseno de teta. Con ese coseno de teta nos quedaría coseno al cuadrado de teta por dl. ¿Pero qué es dl? Bueno, coloquémoslo acá, por dl. Tenemos dos variables. El ángulo teta, el diferencial de longitud. Pero ya vimos aquí que el diferencial de longitud, aquí lo tenemos, es r de teta. R de teta. Por lo tanto, nos quedaría que E sub x será igual a 4pi r sub 0 r al cuadrado dl, que es, y una vez saquemos r, que es constante, y nos queda acá coseno al cuadrado de teta por d teta, y miren que ya nos quedó la integral de una sola variable, que es el ángulo teta. ¿Qué hice yo acá? dl es r de teta, lo reemplazo acá, r de teta, pero como esa r es el radio, es constante de la integral, sale y lo saco de acá, lo coloco acá. Entonces me queda coseno al cuadrado de teta, pero acá, por d teta. Como nos quedó la integral de una sola variable, podemos colocarle ya los límites. ¿Desde dónde? Desde 0, y le dimos toda la vuelta completa, o la vuelta no, una semivuelta, o sea, entre 0 y pi. Aquí podemos cancelar un radio, y nos quedaría que E sub x sería igual a 4pi r sub 0 r, la integral desde 0 hasta pi de coseno al cuadrado de teta por diferencial de teta. El siguiente paso es resolver esa integral del coseno al cuadrado de teta. Esto se va a poner feo. Una forma de resolverlo es utilizar una identidad trigonométrica. ¿Cómo relacionar coseno al cuadrado de teta con una función que no esté al cuadrado? Observen lo siguiente: si ustedes recuerdan una identidad trigonométrica que dice que coseno de 2 veces el ángulo es igual al coseno al cuadrado de teta menos
seno al cuadrado de teta. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Esa es una identidad trigonométrica. Tratemos de llevar seno al cuadrado de teta en términos de coseno al cuadrado. Coseno de 2 teta es igual a coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. La identidad trigonométrica es que seno al cuadrado de teta es 1 menos coseno al cuadrado de teta. Ustedes ya deben saber eso desde bachillerato. Nos quedaría coseno de 2 teta es igual. Eso nos quedaría menos, por ahí nos da más, con este nos quedaría 2 coseno al cuadrado de teta menos 1. Por lo tanto, acá nos quedaría que coseno al cuadrado de teta será igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Y observen que coseno al cuadrado de teta lo podemos llevar en términos de esta expresión, que ya es mucho más fácil de resolverlo. Simplemente ya es una suma de 2 integrales. Reemplazando acá nos quedaría que e sub x es igual a sobre 4pi L sub 0 r por la integral desde 0 hasta pi. Coseno al cuadrado de teta, ¿cuál es esto de acá? 1 más coseno de 2 teta sobre 2 por diferencial de teta. Podemos sacar este 2, que es una constante, colocamos acá, nos quedaría 8pi, y podemos separar esa integral en dos integrales, la suma de 2 integrales. Entonces nos quedaría e sub x sería igual a sobre 4 por 2, 8pi L sub 0 r, y quedaría, abrimos una llave, quedaría la integral de 0 hasta pi de 1 por d teta más la integral de 0 hasta pi de coseno de 2 teta. Coseno de 2 teta por d teta, y cerramos la llave. Y así nos resolver cada una de esas dos integrales, y ya es mucho más fácil. E sub x sería igual a 8pi L sub 0 r. La integral de teta es teta. Entre 0 y pi nos quedaría pi. La primera integral nos quedaría pi. La integral de teta es teta. Entre 0 y pi nos quedaría pi menos 0, nos quedaría pi. Nos quedaría esto. Más la integral de esto. Esto, coseno de 2 teta, la integral de esto nos va a dar 0. ¿Por qué? Bueno, resolvámoslo. La integral del coseno de teta es 1/2 de seno de 2 teta entre 0 y pi. Veamos por qué. La derivada del seno es coseno por 2. Dividido por 2 nos quedaría coseno de 2 teta. Ahí está. E sub x sería igual a 8pi L sub 0 r, nos quedaría pi, y acá nos quedaría más. Observen, cuando teta vale pi, quedaría seno de 2pi. Seno de 2pi es 0. Menos, cuando teta vale 0, seno de teta vale 0, seno de 0, 2 por 0, 0. Seno de 0 también nos da 0. 0 menos 0 nos da 0. 0 dividido por 2 nos da 0. Por lo tanto, esto nos da de esta manera. Ese término nos da 0. O sea que esa integral da 0. ¿Saldrá esto en un parcial? Yo creo. Esto nos quedaría que e sub x sería igual a pi más 0 nos da pi, cancelamos con este pi, nos quedaría 8 L sub 0 r. Ese sería el valor de la componente del campo eléctrico en dirección x, desde acá y recorriendo toda la semicircunferencia de
anillo o esa varilla en forma de un anillo semicircular. Por lo tanto, vimos que el campo eléctrico en Y vale 0 y el campo eléctrico en X vale eso, claro. Esa es la magnitud del campo eléctrico en X, pero vemos que el campo eléctrico en X se dirige hacia la izquierda, por lo tanto tenemos que el campo eléctrico total sería igual. Campo eléctrico en X sería este valor, pero como va hacia la izquierda es negativo, o sea, sería menos A 8pi, perdón, 8pi no, 8 Epsilon sub 0 R, 8 Epsilon sub 0 R, en dirección Y, negativo porque va hacia la izquierda. Recuerden que aquí lo que estamos hallando, eso X era el valor absoluto, o sea, la magnitud de esa componente. Aquí ya estamos teniendo en cuenta ya el sentido que va hacia la izquierda, como pueden ver en la gráfica. Más 0J. Caracoles, Batman, ¿hay algo que no sepas? ¿Cómo no, Robin? Pero no sé qué es. Y así obtenemos el campo eléctrico en su forma vectorial, como debe ser toda respuesta. Cuando el campo, como es un vector, hay que tenerlo en su forma vectorial. Magnitud, dirección y sentido, como todo vector. Y aquí tenemos, en dirección Y, menos A sobre 8 Epsilon sub 0 R, donde R es el radio de esa semicircunferencia, más 0J, porque vimos que el campo eléctrico en Y nos dio 0, se anulaba a componentes en Y, porque recuerden que este coseno, desde el 0 hasta el primer extremo positivo, la densidad lineal, y el segundo cuadrante, ya el coseno es negativo, por lo tanto la densidad lineal de carga se convierte en negativo, significa que esta carga de acá ya es negativa, el segundo cuadrante de ese anillo, o ese semianillo. Esta es la solución para este problema en el cual nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico en el punto P debido a esta varilla en forma semicircular, muy delgada, que tiene una densidad lineal de carga dada por esta expresión A coseno teta, o sea, una densidad lineal de carga variable, que en este caso varía conforme el ángulo. Y observen que el campo eléctrico total de esa varilla apunta hacia acá, hacia la dirección X negativa, como pueden ver aquí en la gráfica, en la ecuación, en el resultado. Menos A, 8 Epsilon sub 0 R, en dirección Y, más 0J. Esa es la solución del ejemplo número 3. Estamos agradecidos.